Muy bien, si terminaron el ejemplo del video anterior, van a tener una escena parecida a la que están viendo en pantalla, donde nuestro jugador está simplemente ahí quieto encima del suelo. Si pasan a la versión de Game, van a darse cuenta que no es que podamos hacer demasiado que digamos con ello, porque el juego en este mismo instante no está registrando lo que nosotros hagamos con el teclado o con el mouse. Tenemos que programar eso, de tal manera que Unity se dé cuenta que presionamos una tecla en particular y que traduzca el presionar esa tecla a algún tipo de acción en el juego, como por ejemplo mover a nuestro jugador. Para poder hacer eso tenemos que utilizar el motor de programación de Unity, que normalmente utiliza lenguaje de programación C# o JavaScript, dependiendo de sus gustos. Para efectos de este video vamos a utilizar C#, no vamos a utilizar JavaScript y se recomienda que no se utilice JavaScript. El Unity en general corre mucho mejor con C#. Y C# también es un lenguaje un poco más organizado y un poco más sencillo de utilizar. Para poder mover elementos dentro de una escena se pueden utilizar dos métodos en particular. El primer método es casi como si estuviéramos animando unos cartoons o un muñequito antiguo, es decir, mover cada elemento que nosotros queramos mover frame by frame, es decir, mover en cada cambio de la escena o en cada redibujo de la escena que la tarjeta gráfica del computador está haciendo, mover un poco el objeto para que dé la ilusión de estar moviéndose en tiempo real. Esto se puede hacer de forma mucho más sencilla de lo que suena, pero no nos lleva o nos obliga a tener que simular absolutamente todo el movimiento y puede que lleve a que el movimiento no se vea tan natural ni tan realista como uno quisiera. Si uno quiere utilizar de forma mucho más fácil movimientos realistas, podemos utilizar el motor de físicas de Unity, que le pide a los objetos que se muevan de una forma en particular y que respeten siempre ciertas reglas, pues, de la física. Las dos formas de trabajar con el movimiento son completamente válidas y dependen mucho de lo que ustedes quieran hacer con el juego. Vamos a ver ejemplos de las dos formas de mover cosas. Para nuestro objeto jugador como tal, nosotros vamos a utilizar el motor de físicas. Y para poder utilizarlo tenemos que agregar un componente nuevo de tal manera que las cosas funcionen. Ya que vamos a agregar un componente nuevo, vale la pena entonces hablar un poquito más del inspector, ya que lo he tocado varias veces en el video anterior y no he entrado en detalle en él. Si nosotros seleccionamos cualquier objeto dentro de la jerarquía de la escena, por ejemplo el jugador, se darán cuenta que la sección del inspector aparecen un montón de información que hemos estado manipulando a lo largo de todo el video anterior. Estos son los componentes del GameObject en particular. Este objeto en particular tiene 1, 2, 3, 4 y 5 componentes diferentes. Estos componentes hacen que se comporte de una forma bien particular el objeto, dependiendo de la información que esté ahí dentro, como por ejemplo su posición y el color como queremos que se vea en la pantalla. Pero se pueden agregar muchos otros componentes. Cualquier GameObject puede tener una cantidad indefinida de componentes, pueden compartirlos entre sí y pueden manipularse por medio de código. El inspector siempre nos va a mostrar toda la información de los componentes que un objeto en particular va a tener. Nos va a permitir también ver información del nombre del objeto, el tag, que va a ser importante más adelante. El layer también es importante, en especial para juegos en 2D, e información de los diferentes componentes y de cómo se comporta. Por ejemplo, nuestro componente nos está mostrando específicamente cuál es el material que este objeto en particular está utilizando y más o menos cuál sería el preview del mismo. Para poder mover un elemento cualquiera utilizando el motor de físicas, tenemos que agregar un componente en especial llamado Rigid Body o cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos, voy a utilizar el nombre Rigid Body, la verdad, en español suena un poco extraño. Los Rigid Bodies son componentes que le dicen a Unity, este objeto en particular respeta las leyes de la física. Es decir, si hay gravedad, se va a ir hacia abajo. Si se choca con algo, va a tratar de hacer un choque respetando el material que está utilizando, entre otras cosas. Para poder indicarle a un objeto que va a utilizar un componente nuevo, se pueden hacer varias cosas, pero lo más sencillo es utilizar el botón Add Component. Este botón siempre va a estar al final de todos los componentes que haya en el objeto. Así que si el objeto tiene muchos componentes, es probable que tengan que utilizar el scroll para encontrar este botón. Al presionar el botón van a encontrar una lista bastante grande de objetos que hay. En este mismo instante tengo la última búsqueda que hay, así es como se ve realmente. Y esto puede ser un poco abrumador para tratar de encontrar las cosas. Si ustedes saben dónde está algo en particular, pueden buscarlo de esta manera. Pero no necesariamente uno sabe dónde están las cosas.
Por ejemplo, uno sabe que el rigid body, o podría llegar a saber que el rigid body tiene algo que ver con el motor de físicas del juego, así que la sección de físicas podría ser la correcta. Y sí, en efecto, acá hay un montón de información interesante acerca de físicas. Pero si ustedes saben el nombre del componente que están buscando, lo más fácil es simplemente digitarlo acá para encontrar una búsqueda aproximada de lo que uno está buscando. Rigid Body, ahí está, hay Rigid Body y Rigid Body 2D. Vamos a utilizar el normalito, porque el 2D es para juegos en 2D y no estamos haciendo un juego en 2D. Al seleccionar el componente, simplemente aparece en el objeto y ya es posible manipularlo a nuestra necesidad. Listo. Con el Rigid Body ya como parte de nuestro objeto podemos empezar a hacer toda la programación necesaria para que nuestro jugador se mueva. Si ustedes se dan cuenta, el componente de Rigid Body tiene muchas cosas y todas sirven para algo y es un poco importante entender qué es lo que se supone que significa cada una de ellas. Nos vamos a meter de a poquitos con ellas, pero no vamos a verlas absolutamente todas porque la verdad es mucho contenido. Por ahora nos vamos a limitar a lo más básico que tenemos que hacer para que nuestros componentes sirvan de algo y funcionen para que el jugador se mueva. Ahora, con que el componente exista acá ya significa que nuestro objeto es un objeto físico, o que Unity lo va a ver como un objeto físico y lo va a tratar como tal. Entonces, lo único que nos resta es utilizar el lenguaje de programación para decirle al objeto que se mueva cuando nosotros presionamos, por ejemplo, la flecha hacia adelante. Para construir el script vamos a organizar un poquito más nuestro proyecto, porque el script o los scripts en general es otro elemento súper importante para la construcción de elementos en Unity. Los scripts son pedazos de código que cada objeto puede contener. Esos pedazos de código le dan cierto comportamiento y nos permiten acceder a muchas de las funcionalidades de Unity. Para poder agregar un script a un objeto es como si estuviéramos agregando cualquier otro tipo de componente. Es más, los scripts se pueden agregar utilizando el botón Add Component en el inspector. Pero para los scripts queremos ser un poquito más organizados, puesto que muy rápidamente se van a convertir en una parte bastante grande de nuestro proyecto. Así que organizarlos es una muy buena idea. Y cuando queremos organizar cualquier cosa en Unity, lo mejor es organizarlo dentro de la carpeta de assets. Si nos paramos en la carpeta de assets como tal, vamos a crear una carpeta nueva llamada scripts. Este proyecto que nosotros estamos haciendo es corto, así que podemos simplemente meter todos los scripts aquí adentro. Pero también es una muy buena idea dentro de la misma carpeta scripts crear subcarpetas que nos ayuden a organizar las cosas, como por ejemplo los scripts de la cámara, los scripts del jugador, los scripts de los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena idea para mantener todo muy organizado porque los scripts rápidamente crecerán en tamaño. Como no tenemos tantas cosas en este proyecto, simplemente voy a dejar la carpeta principal de scripts como el repositorio de todos nuestros scripts. Ahora, para crear un nuevo script también podemos hacerlo a partir de esta parte de acá. Es más, es uno de los primeros elementos que aparece en el menú de opciones. Si se dan cuenta, lo primero que aparece es C# script. Si quieren crear uno de JavaScript, tendrán que buscarlo dentro de los varios objetos que hay acá dentro del menú de opciones. Pero nosotros vamos a utilizar C#, así que podemos seleccionar esta opción. Por defecto, el script nuevo tiene un nombre. Hay que cambiar el nombre y ponerle nombre dicientes, como por ejemplo comportamiento jugador. Esto es una forma típica de llamar a el script, comportamiento o controlador o código jugador. Ahora, esto es un legado del inglés, en donde normalmente solemos llamar los scripts como player controller o camera controller o camera script, cosas de ese estilo. En inglés funciona bastante bien porque el sujeto va primero en la frase, player, camera, light. Lamentablemente, si lo traducimos bien al español, lo primero que oiría sería la palabra script o controlador o código. Y si lo dejamos de esa manera, va a ser muy difícil después buscar las cosas, porque si se dan cuenta, el nombre es suficientemente largo como para que se quede cortado dentro del preview de la jerarquía del proyecto. Y después buscar un script en particular puede ser bastante complicado. La recomendación es poner la palabra más diciente a principio del nombre. Jugador, controlador.
Suena un poco extraño en español, pero es lo mejor para poder encontrar después los scripts fácilmente. Vuelvo y reitero, va a haber dentro de muy poco muchos scripts aquí dentro de esta carpeta y buscar las cosas puede llegar a tomar mucho tiempo. Ya con nuestro script creado, se darán cuenta que en el inspector aparecen un montón de cosas. En especial aparece un pequeño preview de qué hay dentro de ese script. Este preview es eso, un preview, no es editable en lo más mínimo. Entonces, tenemos que utilizar algo más para poder editar los scripts. Para editar el script como tal, pueden darle doble clic al icono que se encuentra acá o seleccionarlo una vez y elegir la opción Open de aquí. Dependiendo de la configuración en la que tenga su Unity, esto va a abrir el programa que por defecto, el IDE que por defecto ustedes tengan para que Unity modifique los scripts. Si ustedes descargaron absolutamente todo lo que había que descargar de Unity sin cambiar absolutamente nada, ese IDE por defecto es Visual Studio, que si vieron el video de instalación de Unity, no lo recomiendo. Visual Studio es un IDE muy complejo, muy pesado, y el simple hecho de abrir el script ya puede tomar bastante tiempo solamente para abrir y cambiar algo. Ahora, si piensan que ustedes cambian algo, vuelven a Unity para probar, se dan cuenta que algo no funcionó, tienen que volver a abrir el script, puede convertirse en un proceso bastante fastidioso. No se recomienda utilizar Visual Studio para modificar los scripts. La gente que esté utilizando Mac por defecto van a abrir un IDE llamado MonoDevelop, que es una buena idea utilizarlo, no es la gran maravilla, pero tampoco es malo. O si quieren pueden utilizar el IDE por defecto de Mac, que es Xcode. Cualquiera de los dos funciona. Mi recomendación general para manipular los scripts en Unity es utilizar un IDE que se llama Visual Code. Suena que pareciera de ser de Visual Studio, pero no es de Visual Studio. En su momento fue un IDE independiente, Visual Studio lo compró y ahora se llama Visual Code. Si ustedes buscan Visual Studio Code o Visual Code en Google, pueden rápidamente llegar a esta zona de acá. Se van a dar cuenta que Visual Studio Code puede utilizarse en todos los sistemas operativos. Y es una buena recomendación si están en Mac o si están en Linux o si están en Windows de que utilicen este IDE. Es un IDE muy bueno, de por sí les va a servir para muchas otras cosas a lo largo de su carrera. Es muy barato en cuanto a espacio y se puede modificar bastante para que funcione para muchas otras cosas, no solamente para Unity. Entonces, dependiendo del sistema operativo que estén utilizando, descárguenlo e instálenlo. La recomendación para que esto sea mucho más fácil es que desde el principio hayan descargado Unity sin Visual Studio. Si descargaron Unity con Visual Studio, tienen que hacer un paso extra para decirle que no utilice Visual Studio como el IDE por defecto. Este paso no es necesariamente obligatorio, pero si por alguna razón ustedes descargaron Unity con Visual Studio, el que no les recomiendo, tienen que hacer esto para que Unity no se confunda y les esté abriendo Visual Studio original a cada rato. Lo que tienen que hacer es ir al menú Edición, Edit, y buscar bien abajo la opción de Preferencias. Esto les abrirá esta ventana de acá que tiene varias opciones. Busquen aquella que se llama External Tools, herramientas externas. Y la primera opción en External Tools dice External Script Editor, editor externo de scripts. Aquí, si tienen Visual Studio, tal vez aparezca la opción de Visual Studio, o si no descargaron Visual Studio, les debería salir esta opción de Open by File Extension. Por lo tanto, ustedes pueden seleccionar este menú y buscar el IDE que ustedes lo desean. Si el IDE no aparece acá, en mi caso aquí me aparece Visual Studio Code, voy de una vez a seleccionarlo, pero si por alguna razón no les aparece, ustedes pueden seleccionar la opción Browse, que abrirá el explorador de su sistema operativo y buscar el IDE que ustedes quieran utilizar. Cualquier IDE funciona, pero Visual Studio Code es mi recomendación, puesto que es una herramienta que puede fusionar las herramientas de construcción de Unity bastante fácil y bastante bien. Funciona en general muy bien para todo lo que tiene que ver con Unity, mientras que otros IDE no necesariamente están bien integrados. Una vez abran el script, esto es lo que ustedes van a ver.
Esta es la vista principal de Visual Studio Code. Si ustedes quieren cambiar el color, cambiar el tipo de fondo de pantalla, el tipo de letra, pueden hacerlo si ustedes son mañosos con eso en cuanto a su preferencia de codificación. Esta es la versión básica y funciona perfectamente. Aún así, la versión completamente básica puede mejorarse para que funcione un poquito mejor con Unity. No es obligatorio hacer esto, pero les puede facilitar muchísimo la vida. En especial si les gusta mucho el truco del control espacio para ahorrarse el tener que estar escribiendo todos los componentes del código en Unity. Por defecto el control espacio no funciona porque Visual Studio Code no sabe o no tiene el namespace de todos los elementos que tiene Unity, pero uno se lo puede instalar. Para hacer ese chistecito ustedes pueden ir a Visual Code y seleccionar extensiones en la parte de más hacia la izquierda del menú. En las extensiones ustedes pueden buscar las extensiones acá directamente si saben cómo se llama. Por defecto Visual Code no tiene ningún tipo de ayuda para C Sharp. Entonces si ustedes instalan o buscan C Sharp pueden buscar esta extensión que se llama C Sharp for Visual Studio Code, lo cual les permite compilar y les permite revisar que la sintaxis de C Sharp esté bien escrita. También les recomiendo buscar la extensión que se llama Debugger for Unity, lo que les permite ahorrar un poquito de tiempo en la compilación y automáticamente el mismo Visual Studio Code les dirá si algo que están escribiendo lo están escribiendo mal y no compila. Y por último, y más importante que los anteriores dos, o más útil que los otros dos, es Unity Code Snippet. Este es muy importante porque nos permite hacer el dichoso truco del control espacio. Si no tienen este instalado, no van a poder autocompletar las cosas. Al instalarlo, pueden autocompletar todo lo que tenga que ver con Unity y junto con el de C Sharp también pueden autocompletar todo lo que tenga que ver con C Sharp. Así que su experiencia de codificación puede ser muchísimo mejor. Con todo esto preparado, ahora sí, ya podemos empezar a echar literalmente el código aquí en el script como tal. Muy bien, ya que tenemos todo preparado para poder empezar a codificar, un repaso rápido de cómo funciona el código de C Sharp, especialmente en el contexto de Unity. Este video no pretende ser un curso extenso en cómo funciona C Sharp, simplemente los elementos más básicos para que entiendan cómo programar las cosas. Si necesitan más información, que muy probablemente lo van a necesitar, es recomendable que visiten los tutoriales oficiales de Unity. Aún así, rápidamente les comento cómo funciona el código. El código en C Sharp, en especial para Unity, siempre está embebido dentro de una clase. Una clase es algo así como un envoltorio de un montón de atributos y funciones. Atributos es información que tiene esa clase y las funciones, que son aquellas que tienen estos paréntesis y estos corchetes, son operaciones que la clase sabe hacer y puede hacer cuando alguien se lo pida. Absolutamente todos los scripts generan una clase cuando se está trabajando con C Sharp. Esta clase, si se dan cuenta, tiene esta pequeña extensión de acá, monobehavior. Es importante que eso siempre se mantenga porque esto lo que permite es que este código se corra con los objetos en Unity. Y más específicamente permite que tengamos acceso a estas dos funciones de acá, la función start y la función update. Antes de meternos con ella, también vale la pena pensar en estas librerías de acá. Estas librerías siempre vienen automáticamente declaradas cuando uno crea un script, pero no son necesariamente obligatorias. Bueno, estas dos. La última sí es completamente obligatoria. Si uno no tiene Using Unity Engine, uno simplemente no puede acceder a ninguna de las funciones de Unity ni trabajar con el motor. Estas de acá, la verdad, no son obligatorias y a menos que uno explícitamente esté utilizando algún tipo de estructura de datos, es posible ignorarlas. Aún así, si no quieren trabajar demasiado con estas cosas de acá, pueden simplemente dejarlas ahí y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué son tan importantes estas dos funciones? Porque Unity, al ser un motor de videojuegos, trabaja mucho con la tarjeta gráfica del computador. Nunca vamos a tocar directamente la tarjeta gráfica, la verdad eso es ya de muy bajo nivel y este curso no pretende que aprendamos a hacer ese tipo de cosas, pero sí vale la pena entender que la tarjeta gráfica y en general cualquier cosa que muestre algo en la pantalla del computador trabaja bajo el concepto de frame. Es decir, dibuja algo en absolutamente todos los píxeles de la pantalla, eligiendo diferentes tipos de colores y otros tipos de procesamientos, y ese dibujo se refresca cada vez que se quiere repetir o se quiere cambiar algún elemento dentro de lo que se está dibujando en el frame como tal. Lo más normal, lo más típico, y muy probablemente han oído eso, es que para un videojuego se ejecuten 30 frames diferentes por cada segundo del tiempo real que está pasando. Eso significa que por cada segundo que pasa en el mundo real, se dibuja en la pantalla la información
30 veces. Esto nos permite generar esa ilusión de movimiento que nosotros queremos ver en una animación viejita o en un videojuego. Han oído mucho eso porque tal vez han oído hablar de que el juego corre a 30 FPS o a 60 FPS. Eso significa 30 frames por segundo o 60 frames por segundo. Los videojuegos, al programarlos, nosotros tenemos que tener en cuenta esa información, que cada cambio que nosotros hagamos tiene que ejecutar, se tiene que procesar y se tiene que calcular en cada frame. Casi todos, en especial cuando vamos a hacer estas cosas que son más bien de corte sencillo, todo el código que nosotros escribamos se va a procesar cada frame. Y eso se ve reflejado en esta función de acá, la función update. La función update lo que hace es que se ejecuta cada vez que empieza un nuevo frame dentro de nuestro juego. Es decir, que si algún objeto dentro de nuestro juego tiene este script, el script jugador controlador, en cada frame que ese objeto esté dentro de la escena, se va a ejecutar todo el código que nosotros tengamos acá. Eso es lo que significa el método update. Si han tenido algún tipo de experiencia con lenguajes de programación como Flash o como Processing o como cosas de ese estilo, se parecen muchísimo a otras funciones como la función draw o la función redraw. Es exactamente lo mismo. Todo lo que haya aquí adentro se va a repetir una y otra vez al iniciar cada frame. Si quieren pensarlo de alguna manera, ustedes pueden pensar que la función update es un for gigante o un ciclo gigante que se va a repetir una y otra y otra y otra vez. La función start es completamente diferente y como su nombre lo dice, la función start se ejecuta una única vez apenas el objeto que contenga este script entra dentro de la escena. Cuando el objeto es dibujado por primera vez, lo primero que va a hacer va a ejecutar todo lo que está en la función start y solo la va a ejecutar una única vez. Entonces, si todo lo que dije no tiene mayor sentido, lo importante o el resumen más importante es, la función start se ejecuta una única vez apenas el objeto existe dentro del juego, mientras que la función update se ejecuta muchas veces, infinitas veces, mientras que el juego esté corriendo y mientras el objeto que contenga este script esté dentro de la escena. Por tanto, se puede considerar como un ciclo gigantesco. Muy bien, empecemos a escribir algo de código. Lo primero que uno normalmente piensa acerca de un script cualquiera, que en últimas es una clase, como ya les expliqué, es qué atributos va a tener esta clase. Los atributos son importantes porque contienen información. Esa información hay que pensarla muy bien porque es información que cualquier función que nosotros creamos va a poder utilizar. Los atributos suelen declararse por fuera de cualquier función que ustedes declaren, pero todo se tiene que escribir dentro de la clase. Aquí afuera no debe haber absolutamente nada, salvo estas declaraciones que utilizan el comando using, porque están importando librerías. Por tanto, el código que se escribe acá son declaración de atributos. Si fuéramos a declararlos dentro de una función, ya no serían un atributo, serían una variable común y corriente. La gran diferencia es que los atributos se pueden utilizar en cualquier función, mientras que la variable solo se puede utilizar dentro de una función en particular. Así que, ¿qué atributos queremos para el jugador? El más obvio y el que más rápidamente se viene a la mente es que queremos que el jugador pueda moverse a cierta velocidad. Eso es un buen candidato para un atributo, porque no queremos que siempre se mueva a 10 kilómetros por hora o lo que sea. Queremos que se mueva a una velocidad cualquiera y que si no nos gusta la velocidad podamos cambiarla fácilmente. O si algo puede cambiar la velocidad del jugador, digamos, no sé, un rayo que lo enlentezca, podemos tener esa posibilidad de decirle al script cambie la velocidad y no tener que cambiar muchos elementos del código, sino únicamente el valor que está guardando ese atributo. Así que vamos a declarar un atributo. Los atributos en C# son públicos o son privados. Hagamos este atributo público. En un segundo explico qué significa que sea público o que sea privado. Esa es la declaración de un atributo público. Todos los atributos y las variables tienen que tener un tipo. La velocidad, por definición, es un valor decimal. Podría ser entero, pero tiene un poco más de sentido que sea decimal para que puedan moverse las cosas de forma un poco más fluida. Así que vamos a declararlo como un atributo decimal, que en este caso sería de tipo float. Esa es la forma de declarar atributos decimales. Y todos los atributos, como las variables, tienen que tener un nombre. Al igual que con cualquier otro lenguaje de programación,
reglas básicas para ponerle nombres a atributos y a variables. Pónganles nombres dicientes, nombres que signifiquen algo para ustedes, que le permitan recordar fácil su uso y que puedan utilizarlo fácil a lo largo de todo el código. Como nos estamos refiriendo a la velocidad del jugador, pongámosle ese nombre, velocidad. A diferencia de probablemente Python, que es el lenguaje de programación que han perdido hasta este momento, C# es muchísimo más estructurado. Y cada vez que terminamos de escribir una línea de código, en especial líneas de código que son declaraciones de alguna manera, tenemos que terminarlas con punto y coma, o si no el código no va a compilar. Visual Studio Code es muy bueno para comentarles a ustedes cuándo les ha faltado a ustedes un punto y coma por escribir. Entonces, si ven que hay una línea roja en algún lado que les está indicando que el código no está funcionando, revisen bien, porque la gran mayoría de las veces significa que es un punto y coma que está faltando en algún lado. Ojo, no todo tiene punto y coma. Normalmente las cosas que tienen paréntesis o que van seguidas por un corchete no llevan punto y coma. Todo lo demás, sí. Listo. Tal vez podamos llegar a pensar en otro atributo. No es tan obvio pensar en ese atributo, pero se van a dar cuenta que es bastante importante tenerlo a nuestra mano para poder hacer que el movimiento sea mucho más fácil de codificar. Este atributo va a ser el rigid body. ¿Se acuerdan el componente que agregamos al objeto jugador hace unos cuantos minutos? Bueno, nosotros podemos referenciar ese rigid body en el código y lo vamos a necesitar referenciar para poder hacer mover nuestro jugador utilizando las físicas o el motor de física de Unity. Lo necesitamos referenciar como en el código y para facilitarnos la vida bastante vamos a poder guardarlo dentro de un atributo para que podamos moverlo y referenciarlo fácilmente. Este atributo va a ser privado y así es como se declara un atributo privado. ¿Cuál es la diferencia entre un atributo público y un atributo privado? Es más que todo una cuestión de metodología y organización del código, aunque en Unity tiene una razón un poquito de ser un poco más notoria que se los mostraré más adelante. Pero para efectos un poco más formales, los atributos públicos, cualquier persona puede acceder a ellos. Y por persona me refiero a cualquier otra clase. Si una clase diferente a jugador controlador le pide el favor muy amablemente a esta clase que por favor le muestre o le permite modificar su atributo velocidad, puede hacerlo porque es público. Y tiene sentido. Nosotros queremos que otras cosas puedan afectar la velocidad de nuestro jugador. Por ejemplo, un bache en el camino le baja la velocidad o un rayo de hielo o lo que sea. En cambio, el rigid body es algo muy propio de esta clase como tal. No queremos que alguien más esté por ahí agregándole fuerzas a nuestro jugador o modificando su rigid body de alguna manera, porque es algo que solamente el jugador debería estar utilizando. Esa es la razón más formal. En un segundo van a ver una razón más pragmática para ello y será un poco más claro. Pero por ahora, el rigid body va a ser privado. El rigid body le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Para estos componentes extraños suelo utilizar acrónimos para referirme a ellos, pero el tipo de este atributo. ¿Qué es lo que estamos guardando en este atributo que se llama RB? Pues estamos guardando un rigid body. Ese es el nombre del componente y lo podemos utilizar como tipo. Entonces, rigid body. Este es el tipo de cosas para las cuales la extensión de los snippets de Unity es bastante útil, porque esto no es un atributo típico de C#. Y si ustedes no tienen la extensión de los snippets, C# simplemente no va a detectar esto. Es más, hasta podría hacer que se los anote como un error, así no lo sea. Es por eso una muy buena idea tener esa extensión, porque nos permite detectar esto como un tipo específico de Unity al cual C# no le va a poner problema. Aquí nos está poniendo problema porque nos falta el punto y coma, así que agreguemos eso. Listo, tenemos nuestras dos atributos importantes, o por lo menos los dos más importantes que se nos ocurren ahorita. Igual en cualquier momento podemos agregar y quitar cosas a medida que nosotros vayamos viendo cómo funciona este elemento de acá. Pero con estas dos cosas ya podemos defendernos y podemos empezar a programar como tal el movimiento del jugador. Listo, ahora para el movimiento. ¿Recuerdan todo lo que les dije acerca de la función update, verdad? Es chistoso porque no vamos a utilizar la función update. Sí, lo sé. El asunto es que update y el motor de físicas de Unity no se llevan muy bien, que digamos. Así que para poder utilizar bien las físicas, no es que sea obligatorio, pero para que funcione bien y para que se acostumbren a hacer bien las cosas, vamos a utilizar como un método hermano que se llama fixedUpdate.
Específicamente los detalles de cuál es la diferencia entre update y fixed update son bastante complejas y no voy a entrar en detalles a eso, pero todo lo que tenga que ver con manipular físicas se hace en fixed update y todo lo demás se hace en update. Esa es la conclusión general. Si quieren un poco más de información pueden buscarlo en internet, pero va un poco más al aspecto matemático del asunto y no vale la pena entrar en detalle. Lo único importante es, nos vamos a meter con físicas, así que tenemos que utilizar Fixed Update. Con eso por fuera del camino, lo siguiente que tenemos que tratar de identificar es cuando el usuario presiona algún tipo de botón. Eso es bastante curioso porque hay varias formas de detectar que el usuario presione algún botón en algún lado del teclado o del control o del celular. Ok, tal vez no es tan sencillo saber qué es lo que está utilizando el usuario, porque podría ser el mouse y el teclado, podría ser un control, podría ser el celular, podría ser un control de Wii, si es que alguien todavía juega con esas cosas, pueden ser muchas cosas y Unity entiende eso. Por tanto, trata de abstraer la interacción del usuario lo más posible. Nosotros podríamos estar tratando de identificar si se está presionando la tecla flecha hacia arriba o la tecla W o el clic derecho del ratón. Se puede hacer y la verdad es suficientemente sencillo hacerlo, pero no es necesariamente la mejor práctica, en especial para acciones increíblemente comunes como ir hacia adelante, que normalmente, y por cuestiones ya de diseño de muchos años, está asociado casi siempre a los mismos botones, al botón W, al botón de la flecha, a presionar hacia adelante el análogo de un control. Unity entiende todo eso y tiene una forma de abstraer esto y de preguntarle a Unity, ¿será que el usuario está presionando alguno de los botones asociados con ir hacia el frente? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a partir de una clase de Unity o de una herramienta de Unity que se llama input. Vamos a hacer lo siguiente. Queremos saber si el usuario se está moviendo hacia adelante o hacia atrás. La verdad, el moverse hacia adelante o hacia atrás viene siendo lo mismo, es solo cuestión de signos, positivo o negativo. Queremos saber si se está moviendo en ese eje o no. Vamos a guardar esa información en una variable. Va a ser una variable decimal. Por tanto, va a ser float. Y la vamos a llamar, no sé, movimiento horizontal. Wow, está como muy largo el nombre de esa variable. Soy amigo de poner nombres de variables que sean muy dicientes, pero a veces escribir estos nombres tan ridículamente largos puede llegar a ser hasta detrimento para el código. Así que pongámosle un poquito más chiquito. Mov horizontal. Listo, un poco más concreto, un poco más fácil de escribir. ¿Qué va a guardar nuestra variable mov horizontal? Le vamos a preguntar a Unity que utilice su herramienta que se llama input. Input es un evento que está constantemente revisando si algo pasó en el computador que está relacionado con entradas del usuario, ya sea en el teclado, en el mouse o en un control periférico. Él está siempre pendiente de eso y nosotros le podemos preguntar si hubo algún cambio en algún lado, ya sea en teclas particulares o en cosas un poquito más abstractas, como por ejemplo un eje. El eje horizontal, queremos saber si hubo algún cambio que afectara, es decir, si se presionó alguna tecla que afecte el eje horizontal, es decir, la tecla W, por ejemplo, para ir hacia adelante, o la flecha hacia adelante, o la tecla S, que normalmente se utiliza para ir hacia atrás, o los análogos, por ejemplo, en un control, que también pueden ir hacia adelante o hacia atrás. Todo eso lo detecta Unity automáticamente. Nosotros no tenemos que ir demasiado al detalle de cuál exactamente fue la tecla que se presionó. Simplemente le podemos preguntar a input, a través de un comando muy típico que es el comando punto, que yo le digo que es el comando de por favor ayúdeme a hacer algo. Ese operador pueden ponerle el nombre que quieran, operador punto. En general es como pedirle el favor a input que ejecute algo en particular. Ese algo en particular que queremos que ejecute se llama getAxis. Le vamos a pedir, por favor, deme el valor que hay actualmente en un eje. ¿En cuál eje? Eso sí tenemos que dárselo muy literalmente y tenemos que escribirlo bien o si no, no lo va a entender. Le queremos pedir que nos diga qué está pasando en el eje horizontal. Está en inglés, no está en español. Tengan cuidado, solo que horizontal en inglés y en español se escriben exactamente igual. Entonces, lo que estamos haciendo acá es pidiéndole a Unity que por favor utilice
la herramienta input, que por dentro tiene una función llamada getAxis que recibe por parámetro una palabra. Esa palabra me permite identificar cuál eje de los tres que hay, si el horizontal, el vertical o el Z, que es el de profundidad. Si el eje horizontal se ha movido de alguna manera porque alguno de los inputs normalmente asociados a mover en el eje horizontal se ha presionado, esto va a cambiar de alguna manera. Este valor va a ser positivo si se ha movido hacia adelante y va a ser negativo si se ha movido hacia atrás de alguna manera. Y es un flotante porque podemos pensar en movimientos un poco más precisos como los que podemos conseguir con el análogo de un control, o movimientos completamente discretos como con el botón W y el botón S en el teclado. Curiosamente podemos hacer exactamente lo mismo pero para el eje vertical. Que no los deje confundir el nombre. El vertical no se refiere hacia arriba y hacia abajo. Se refiere a en el mismo plano de 2D ir hacia adelante o hacia atrás o hacia la izquierda y hacia la derecha. Tiene el nombre vertical por cuestiones desafortunadas del destino, pero no se refiere a ir hacia arriba o hacia abajo, sino hacia la izquierda o hacia la derecha. Tengan eso muy en cuenta. Soy programador, así que soy muy perezoso y la línea que queremos escribir para el eje vertical es exactamente la misma, lo único que hay que cambiar es algunos nombres. Así que copiemos y peguemos y cambiemos los nombres relevantes. Así que vamos a tener que también va a ser un flotante, pero esta vez no quiero que sea el movimiento horizontal, sino el movimiento vertical. Ojo, esto es de izquierda a derecha, no de arriba a abajo. Y lo otro que hay que cambiar es el parámetro que va a recibir el método vertical. Listo. Con esto ya tenemos dos variables. Nótese que estas son variables, no atributos. Yo podría utilizar dentro de la función start la variable velocidad y la variable RB, pero no puedo utilizar dentro de la misma función start la variable move horizontal y la variable move vertical, porque estos son atributos y estos son variables. Y ahí la diferencia grande que hay. Listo. Como ya le pedimos a Unity que detectara si hubo algún tipo de movimiento, podemos utilizar esos movimientos para poder calcular más o menos hacia dónde tiene que ir el objeto. Aquí es donde el asunto se pone un poquito más físico, porque si recordarán de sus clases de física, muy probablemente del colegio, a menos que estén viendo ya física 1, que no creo. En fin, el hecho es que todo lo que involucra movimiento en un espacio físico se puede representar con un vector. Sí, yo sé, suena un poco feo el término, pero los vectores es una de las cosas más típicas que uno puede utilizar en Unity, en especial cuando uno está manejando elementos físicos. Entonces vamos a crear un vector de movimiento. Le vamos a decir a nuestro jugador, usted se va a mover utilizando este vector como referencia. Suena complicado, pero no lo es. Primero que todo, Unity está armado para trabajar con vectores. Hay un tipo específico de Unity llamado vector 3, que pueden suponerlo es un vector de tres posiciones. Uno para la X, otro para la Y otro para la Z. ¿Significa que también hay un vector 2? Sí, también hay un vector 2 solo para X y para Y. Nuestra nueva variable entonces va a tener un nombre cualquiera, pongámosle movimiento, porque va a ser el vector de movimiento de nuestro jugador. Ahora, vamos a crear un nuevo vector desde ceros. Vamos a hacer que Unity nos cree un nuevo vectorcito nuevecito recién sacado de la cocina de código. Así que para crear un nuevo de cualquier cosa utilizamos el comando new que tal vez ya hayan visto en algún momento en Python. Si no lo han visto, simplemente es un comando que nos permite crear clases nuevas o cosas a partir de clases. ¿Qué queremos crear? Pues que queremos crear un vector, ¿no? Visual Code me está ayudando a autocompletar el código. Y todas estas cosas normalmente me piden algún tipo de parámetro para poder crearlo. Si queremos crear un vector, pues podemos suponer bastante bien qué es lo que necesitamos nosotros utilizar para poder crear un vector. Aún así, hay muchos de estos constructores y muchos métodos en los que no es tan obvio qué es lo que tenemos que utilizar. Si estamos muy perdidos de cómo se supone que funciona algo, lamentablemente tenemos que recurrir a Internet acá y buscar la documentación de Unity. Si ustedes en Google buscan documentación de Unity o Unity Documentation, tal vez es un poquito más fácil encontrar las cosas en inglés, y buscan específicamente Vector 3, pueden encontrar todo el funcionamiento de esta clase para que ustedes la usen correctamente. Para efectos de este video les voy a comentar lo que se necesita. Y es lo obvio, necesitamos un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Nosotros ya tenemos
el valor para X, el valor para y vamos a darnos cuenta que el valor de X y el valor de Z y el valor de Y no va a ser necesario. Tengan cuidado porque hasta yo me confundo con esto y es porque es confuso. Primero que todo, el valor en X. ¿Sabemos hacia dónde tenemos que movernos en X? Sí, ya se lo pedimos a Unity. Está aquí en esta variable. Entonces podemos utilizar la variable como atributo para este método. Move horizontal. Ese va a ser el valor que estamos moviéndonos en X. Si el usuario presionó hacia adelante o hacia atrás, no nos importa, simplemente le estamos pidiendo al jugador que se mueva en esa dirección que el usuario indicó. El valor en Y no lo necesitamos, particularmente para este juego no lo necesitamos porque no nos estamos moviendo hacia arriba y hacia abajo, que es el valor de Y en el caso de Unity. Como no queremos que se mueva en Y absolutamente para nada, le podemos pasar un 0. Pero como vector 3 me pide valores decimales hasta acá, tengo que decirle explícitamente que no es un 0 cualquiera, es un 0 decimal, o si no, C# se va a poner bravo conmigo. Entonces tengo que decirle explícitamente 0.0f para indicarle que es un decimal. Eso sí son puras quisquillosidades del lenguaje. Y lo otro es el movimiento en Z, que es el movimiento a izquierda y a derecha en el caso de Unity. También lo tenemos en Move vertical. Y listo, con el punto y coma ya queda nuestra declaración del vector de movimiento de nuestro jugador. Independientemente de lo que haya presionado el jugador, si presionó hacia la izquierda o hacia la derecha, o incluso los dos al tiempo, nuestro jugador puede moverse en este mismo instante en diagonal, estamos creando ese vector de movimiento. Y si se dieron cuenta, solo nos tomó una línea de código. Esta es una de las cosas bonitas que Unity nos permite hacer. Con nuestro vector de movimiento ya creado, entonces solo nos falta decirle al objeto como tal, en específico a su rigid body, que por favor empiece a moverse en esta dirección que nosotros le pedimos. Es igualmente sencillo porque como nosotros ya declaramos que vamos a tener una relación con el rigid body del jugador, simplemente le podemos pedir el favor. Entonces, como esto es un atributo, podemos acceder a él directamente. RB. Y el operador para pedirle favores es el operador punto. De nuevo, si ustedes quieren saber todo lo que tiene Rigid Body por dentro, pueden ir a la documentación de Unity, buscar Unity Documentation, Rigid Body y ver qué es lo que ustedes necesitan. De nuevo, les estoy comentando qué es lo que necesitan. Necesitamos una función en específico que se llama addForce. AddForce básicamente lo que hace es coger el objeto particular que tiene un Rigid Body y empujarlo en la dirección que nosotros le pasemos por parámetro. ¿Cuál dirección? Pues la dirección que acabamos de calcular, movimiento, que es un vector 3, que es lo que nos pide esta función addForce. Por tanto, lo que va a hacer esta función en este instante es coger el objeto jugador, nuestra esfera, y empujarlo en esa dirección. Ahora, ¿qué tan fuerte lo va a empujar? La verdad lo va a empujar con una fuerza de 1, porque no estamos diciendo absolutamente nada más, simplemente le estamos dando una dirección. Si queremos que vaya más rápido, y si recuerdan su física básica de colegio, nosotros podemos escalar vectores multiplicándolo por un número entero o decimal cualquiera. Entonces, si nosotros queremos que vaya más rápido o más lento, podemos pedirle a Unity que el empujón que le está pegando con addForce sea más o menos fuerte, escalando este vector. ¿Y con cuál lo vamos a escalar? Pues para eso sirve nuestro atributo de velocidad, porque eso nos va a indicar más o menos con qué fuerza está empujando Unity nuestro objeto, haciendo el símil más o menos de la velocidad a la que está andando. Si le ponemos un número bajito, el empujoncito va a ser chiquito y no se va a mover tanto. Si le ponemos un número muy grande, el empujón va a ser mucho más duro y va a parecer que nuestro jugador va a ir con mucha más fuerza. Entonces simplemente es cuestión de escalarlo, es decir, multiplicarlo. Vamos a multiplicar por velocidad. Y listo, espectacular con esto y el punto y coma, ya estaría listo nuestro código de movimiento. Detectamos hacia qué input está teniendo los usuarios, qué están presionando en el eje horizontal y en el eje vertical. Con ese input creamos un vector de movimiento, es decir, estamos apuntando hacia la dirección que el usuario nos está indicando con su controlador. Y utilizando esa dirección le pedimos al objeto que ejerza una fuerza utilizando como dirección ese movimiento que calculamos y una variable de velocidad, una variable escalar que nos dé una cierta idea de qué tan rápido o qué tan lento va a ir yendo.
Nos falta asegurarnos una única cosita para que esto esté funcionando completamente bien. Lo que nos falta verificar es que nosotros en esta línea en particular, las otras tres están bastante contenidas dentro de este Fixed Update, pero esta línea en particular está utilizando RB, que está aquí arriba, movimiento, que está aquí arriba, así que no debemos tener mayor problema con él, y velocidad, que está por aquí arriba. Sabemos que tiene movimiento. Movimiento tiene por dentro un vector calculado a partir de lo que el usuario presionó en el teclado. Pero ¿qué tiene en RB y qué tiene en velocidad? Velocidad no podemos o no deberíamos preocuparnos demasiado por velocidad porque nosotros dijimos que velocidad es pública. Además de lo que ya les comenté que significaba una variable pública, que una variable sea pública también significa que nosotros como los desarrolladores podemos ponerle ese valor que nosotros queramos a velocidad dentro del inspector de Unity. Dentro de un momento les voy a mostrar cómo. En otras palabras, lo que significa es que velocidad va a tener el valor que yo quiera ponerle como desarrollador y Unity me permite poner ese valor muy fácilmente. Así que por ese lado no hay ningún problema. Pero RB, que es nuestro rigid body, es privado. Ahí sí ya tenemos que hacer algo diferente, porque si llegáramos a correr este código tal cual como está en este instante, lo primero que Unity va a hacer es quejarse y decirme RB. Usted me dice que RB es un rigid body, pero ¿en qué momento RB está guardando un rigid body? No es como movimiento, que usted me está diciendo que es un vector 3 y aquí está creando el vector 3. No es como move horizontal, que usted me está diciendo que es un flotante y aquí le está pidiendo a algo de Unity que le retorna un flotante. Es más, ni siquiera es como velocidad, que usted me está diciendo que es un flotante y usted como desarrollador está utilizando Unity para ponerle ese valor. No estamos diciendo nada de eso. ¿En dónde estamos inicializando el atributo RB? La respuesta es que no lo estamos inicializando en ningún lado, así que tenemos que inicializarlo, tenemos que poner un rigid body ahí. Y no tenemos que poner un rigid body cualquiera, tenemos que poner el rigid body del jugador. Entonces, eso lo podemos hacer fácilmente. Podríamos ponerlo aquí arribita, como lo hemos estado haciendo con movimiento y con move horizontal, pero sería una muy mala idea, porque como les dije, los updates se están ejecutando cada vez que empieza un nuevo frame. Un juego típico a 30 frames por segundo, significaríamos que estaríamos creando el rigid body o buscando el rigid body 30 veces por segundo. Y en una sesión promedio de juego de unas 5 horas diarias, eso es muchas veces accediendo al pobre rigid body, lo vamos a agotar. No, queremos hacerlo una única vez. Y ahí es donde viene a salvarnos o la razón de la existencia del método start. El método start se ejecuta antes que cualquier otra cosa. En el momento mismo en que el jugador existe dentro de nuestro juego, se ejecuta el método start haciendo todo lo que haya ahí dentro. ¿Qué queremos que haya ahí dentro? Pues queremos inicializar el rigid body. Para inicializar las cosas, tal vez se hayan dado cuenta en sus clases de Python o a través, por ejemplo, de esta línea de acá, podríamos utilizar el comando new y decir algo del estilo new rigid body. Y si llegaran a hacer algo de este estilo, Unity hasta los deja, no tiene errores con eso. Pero esto está mal porque no queremos un rigid body nuevo. Queremos específicamente el rigid body que le pertenece al jugador. Para poder hacer eso, tenemos que hacer un poquito de trampa de Unity y utilizar una de sus funciones que vienen por defecto y utilizarlas de forma, seamos sinceros, un poquito mañosa, pero es la forma más sencilla de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo, pero esta es una de las formas más sencillas. Vamos a utilizar una función que se llama getComponent. La función getComponent va a buscar en donde sea que pueda un componente y lo va a colocar en la función, en el atributo rigidBody. Si lo dejamos así, va a ir a buscar literalmente cualquier componente, que si lo pensamos con cierta lógica, lo primero que normalmente encuentra en un objeto es su transform, es decir, lo que le permite estar en una posición en el espacio. No queremos el transform, queremos específicamente un rigid body. Así que podemos hacer un poco de trampa con la programación como tal de C#. No voy a entrar en detalles de qué es lo que se supone que estoy haciendo acá, pero si están interesados, estoy definiendo no un componente genérico, sino un componente en específico. Y para definirlo voy a utilizar estos corchetes
extraños o corchetes franceses que llaman. Dentro de estos corchetes puedo poner específicamente qué componente quiero. Quiero un rigid body. Esto es hacer un poquito de trampa, porque lo que va a hacer este método es coger y buscar el primer rigid body que encuentre. Lo que estamos aprovechando es que nosotros vamos a ser buenos desarrolladores y no vamos a poner 800 rigid bodies dentro del mismo jugador. Solo le vamos a poner uno. Por tanto, el único rigid body que va a encontrar es el que nosotros necesitamos utilizar. Así que, si no entendieron nada de lo que les dije, basta con entender que lo que estamos haciendo acá es pidiéndole a Unity que nos busque el rigid body de este jugador y lo guarde en nuestro atributo RB. Y esto lo va a hacer antes de hacer cualquier otra cosa, de tal manera que nosotros vamos a estar completamente seguros que cuando llegue a ejecutarse esta línea de código acá, el rigid body va a estar a nuestra disposición y podemos pedirle el favor de ejecutar esta función de añadir la fuerza. Y listo, con esto ya tenemos todo nuestro código necesario. Definimos nuestras variables, las inicializamos, aquellas que teníamos que inicializarlas en el start, y en el fixed update, porque estamos utilizando físicas, identificamos el input del usuario, creamos un vector de movimiento y utilizamos ese vector para añadirle una fuerza con cierta velocidad al rigid body de nuestro jugador. Esto va a permitirle al motor de físicas de Unity que haga él solito su trabajo. Va a detectar que hay una fuerza en el objeto y va a moverla y animarla y hacer que se comporte de la forma correcta. Esto solo con estas líneas de código. Así que por este lado ya podemos terminar. Lo único que nos falta es guardar. Siempre que este puntico esté por aquí presente, significa que ustedes no han guardado su código. Así que pueden ir a File y salvar o decirle salvar todo si tienen más de uno abierto y ya tendrán su trabajo guardado. Hasta que no salven, no van a poder ver los cambios reflejados en Unity. Una vez salven, ya pueden ir otra vez a la vista del motor de Unity y seguir trabajando. Muy bien, hemos vuelto a Unity. Ya con nuestro código completamente creado, podemos empezar a utilizarlo ya directamente en el juego. Pero tengan cuidado, el crear el código acá no sirve absolutamente para nada. Hay que asociarlo a algún objeto. En especial porque nosotros utilizamos esa función de getComponent. Esa función de getComponent solo va a funcionar si el script está pegado o asociado a un objeto en particular. Y pues obviamente queremos que este script esté asociado al objeto jugador. Para asociarlo podemos hacer varias cosas. Si vamos al jugador y vemos su inspector, podríamos añadir un nuevo script utilizando el botón de Add Component. Pero tengan cuidado porque si hacen eso, lo que van a estar haciendo es creando un nuevo script y asociando. Si ya tienen el script creado como nosotros, no podemos irnos por ese lado. Así que lo más fácil es simplemente utilizar el método de arrastrar las cosas. Pueden coger el script y simplemente arrastrarlo al jugador. Y aquí apareció dentro del inspector. Noten cómo apareció la variable velocidad. Eso es porque la variable velocidad es pública. Como es pública, nosotros podemos manipularla desde el inspector como si fueran estas variables de acá. Noten que rigid body no está por ningún lado y eso es porque es privada. Esa es una de las grandes diferencias entre atributos públicos y atributos privados en Unity particularmente. Como es pública el atributo velocidad, por defecto va a tener un valor de 0. Y si lo dejamos así, estaríamos multiplicando el vector que nosotros con mucho esmero creamos en el fixed update por 0. Y pues eso nos va a dar 0. Así que tenemos que ponerle algo, un valor cualquiera. Como es decimal, podríamos ponerle desde tan chiquito como 0.01, lo cual va a ser a duras penas un suspiro para el pobre jugador, a cosas increíblemente altas. La razón principal para poner esto en el inspector es para que nosotros como desarrolladores juguemos con ese valor. Voy a empezar con un valor de 10 y probar si me gusta cómo funciona el asunto. Tenemos el valor de 10 y para probar el juego tenemos que utilizar el botón play que se encuentra aquí en la parte de arriba. Al presionar el botón play, primero que todo va a tratar de compilar
todos los scripts que hayan dentro de la escena en un momento dado. Si alguno de sus scripts llega a tener algún tipo de error, este es el momento en que Unity se los hace saber y les va a decir: me niego a correr el juego hasta que usted corrija todos los errores que encontré en estos scripts. Y toda esa información va a aparecer aquí en la consola. Va a haber acá un chorrero normalmente de letras rojas diciéndole: todo esto está mal, por favor, corríjalo. Si tienen suerte y no aparece absolutamente nada acá, significa que todo compiló y lo más probable es que las cosas estén funcionando. Así que probemos. Por ejemplo, la flecha hacia adelante mueve nuestra bolita hacia adelante. La flecha hacia atrás mueve nuestra bolita hacia atrás. La flecha hacia los lados la mueve hacia el lado. La otra también la mueve hacia el lado. También debería funcionar con WSD. Y en efecto, así es como está funcionando utilizando las teclas WSD, porque tanto las teclas de las flechas como las teclas WSD son típicamente utilizadas para el eje vertical y el eje horizontal. Hemos comprobado que está funcionando las cosas, genial. ¿Cómo está la velocidad? Bueno, la velocidad tal vez está un poco muy rápida para mi gusto. Podemos tratar de cambiarla. Si selecciono en el inspector al jugador, puedo irme hacia la velocidad y bajarle un poquito, digamos ahí. Volver aquí al jugador y probar. Sí, tal vez se siente un poquito mejor a lo que estoy haciendo. Entonces, 7.22 o tal vez 7 fue el número mágico que estaba buscando. Ahora, tengan cuidado porque estos cambios los hicimos durante la ejecución del juego, es decir, el botón play está prendido. Si el botón play está prendido, todos los cambios que uno haga en el inspector se van a revertir. Miren que la velocidad volvió a estar en 10. Si ustedes quieren que algún cambio que hicieron durante el juego como tal se mantenga, tienen que apagar la ejecución del juego e ir a hacer el cambio manualmente. Entonces dijimos 7 era el número que me había gustado. Pueden volver a probar a ver para confirmar que ese fue el valor que les gustó y darse unas palmaditas en la espalda porque ahora el elemento está funcionando. Estamos moviendo a nuestro objeto con físicas. Eso significa que le estamos poniendo una fuerza para que vaya hacia adelante o hacia atrás. Ahí no estoy presionando absolutamente nada y aún así el jugador se sigue moviendo. Eso es porque lo estamos haciendo con físicas y a menos que algo lo detenga, pues va a seguir moviéndose. Lamentablemente lo único que tenemos en este mismo instante es vacío, así que eso le va a pasar a nuestra bolita. Tenemos que hacer algo para que eso no pase. Pero antes de ponernos a trabajar con algo que detenga nuestra bolita, nuestra cámara está como muy estática. Así que vamos a tener que también hacer algo para que la cámara siga a nuestro jugador de una forma un poquito más natural y un poquito más bonita. Todo eso en el siguiente video. Por ahora ya conseguimos que nuestro objeto se mueva con el input del usuario y ya probamos que en efecto está funcionando.